La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según hoy lo necesitamos. Señor, lo que tienes para nosotros hoy, dánoslo. Por favor, queremos pedirte que nos hables, nos dirijas en esta vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos una introducción ahora, hermanos, que preparamos nosotros. Alguien de los cantantes hizo la voz. Y es una introducción no solamente para el sermón de hoy, sí para el sermón de hoy, pero también para la serie de este año, Tras sus huellas. Y vamos a poder entender algunas cosas del por qué vamos a estudiar esto, el discipulado, el crecimiento, el desarrollo de la vida cristiana. Adelante con la introducción. El ministerio de nuestro Señor Jesús significó un desafío extraordinario para todo ser humano. Él nunca pasó inadvertido. Cada una de sus enseñanzas golpearon el rostro y el corazón de quienes lo escucharon. Ante las dudas de quienes lo rechazaban, lanzó un desafío a analizar los tiempos. Leamos la palabra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: Cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen: viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen: hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Lucas 12:54-56. Nosotros tenemos su palabra que nos guía y nos permite vivir con certeza el presente y enfrentar con esperanza el futuro. Sin embargo, ante los acontecimientos del mundo actual, conviene que sigamos el consejo del Señor y, como Él dijo, sepamos interpretar los tiempos presentes. Hay mucho que analizar y comprender. He aquí una prueba de lo que pasa y lo que otros dicen que pasa y que va a pasar. No se trata de la palabra de Dios, sino de los pensamientos de algunos estudiosos de nuestra humanidad que conviene considerar. Nicholas Christakis es un investigador de la Universidad de Yale, considerado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo y por la revista Foreign Policy como uno de los 100 mejores pensadores globales. Y él dice que al analizar la historia de otras contingencias y experiencias difíciles como una pandemia en la humanidad, se puede notar que siempre, al finalizar, ha llegado un periodo de liberación, entiéndase libertinaje, y que en el año 2024 podríamos entrar en un periodo así. En su nuevo libro, Apollo's Arrow, The Profound and Enduring Impact of the Coronavirus on the Way We Live, en español, La flecha de Apolo, el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos, analiza los efectos de la pandemia en la sociedad desde una perspectiva histórica y anticipa lo que puede ocurrir en los próximos años. Sus investigaciones lo han llevado a argumentar que luego de enfrentar el impacto biológico de la pandemia, tendremos que lidiar con las secuelas sociales, psicológicas y económicas del virus por un buen tiempo más. En resumen, dice que después de la pandemia puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico. Independientemente de lo que opinemos de este pensador y su libro, tenemos que reconocer que la historia nos confronta con esta verdad. Después de una pandemia, la sociedad entra en una época de triunfalismo y glorificación humanista, donde los valores morales se tuercen y el daño social supera al daño biológico. Así que si seguimos la exhortación del Señor y sabemos interpretar los tiempos presentes, tenemos que reconocer que debemos estar preparados, y la manera de estar preparados tiene que ver con lo que el mismo Señor nos dijo. Leamos 2 de sus declaraciones para nosotros. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:19 y 20. Y para lograrlo necesitamos ser verdaderamente sus discípulos. Así que vivamos con todo el corazón, tras sus huellas. ¿Qué les parece, hermanos? Ustedes y yo no tenemos por qué creer en las profecías sociales de un científico o algo así, aunque podemos reconocer que tiene razón en algunas cosas, pero no es en eso en lo que nos basamos en la Biblia. Pero la Biblia también nos habla de eso. La Biblia dice que
Por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, incluso de los creyentes, se enfriará. Eso dice la palabra. Así es que, independientemente de lo que pensemos de este hombre pensador, persona importante en el mundo, independientemente de eso, nosotros hacemos caso a lo que dice el Señor. Y Él dijo que vayamos y sirvamos. Y dijo también que hagamos discípulos. Y para hacer discípulos hay que serlo primero. Hay que ser discípulos. Por eso el lema de este año es este: tras sus huellas, sigamos a Jesús, seamos seguidores de Jesús. Este será nuestro tema del año. Solo siguiendo al Señor podemos enfrentar este nuevo año con éxito. Se trata de aceptar su llamado a seguirle. Se trata de ser discípulos. Y usted pensará, bueno, ya lo somos discípulos. Yo por eso vengo a la iglesia, soy un discípulo, porque utilizamos la palabra discípulo como sinónimo de cristiano, de creyente, de hijo de Dios, de persona que va a una iglesia, de persona que nació en un hogar cristiano y esas cosas. Por eso creo que es importante estudiar un pasaje que hemos estudiado antes. Es un pasaje que se estudia en Venid y Ved, se estudia en membresía. Ahora mismo la clase de membresía que se dio, se estudió este pasaje con algunas enseñanzas, algunas distintas a las que vamos a decir ahora, pero algunas también semejantes que debemos profundizar en este mensaje. Se trata entonces de la búsqueda más extravagante. Voy a explicar eso, pero por lo pronto quedémonos con esta idea, la búsqueda más extravagante. Cuando se habla de discipulado en la Biblia, se habla de una búsqueda. Por ejemplo, he aquí el ejemplo de los primeros discípulos. Acuérdese, tuvo que haber un origen, un principio de discípulos. Cuando Cristo viene a esta tierra, antes de comenzar a predicar, antes de los 30 años, no hay discípulos de Jesús. A los 30 años Él comienza su ministerio público, pero cuando comienza su ministerio público no es que estaban ahí unos discípulos esperándolo, sino que no, Él comienza a predicar y sus primeros discípulos son Andrés y Juan. Y Juan escribe su evangelio, y es el evangelio de Juan que vamos a leer, un pasaje del evangelio de Juan que vamos a leer, o sea que lo que vamos a leer y qué pasó, Juan nos lo cuenta. Leamos primeramente 2 versículos 38 y 39 del capítulo 1 de Juan. Léanlo conmigo, por favor. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. ¿Qué buscáis? Discipulado, cristianismo, tiene que ver con una búsqueda. Tiene que ver con búsqueda, por eso he llamado a este mensaje la búsqueda más extravagante. Ahora bien, todo el mundo está buscando algo, hasta hay un anuncio de televisión, un anuncio de un producto, creo que es de un vino, algo así que se anuncia, dice, ¿no?, que todo el mundo está buscando algo. Todos buscamos algo, por ejemplo, buscamos comida, no tiene hambre usted, algunos hasta a media madrugada buscamos comida. ¿No le ha pasado eso a usted que está trabajando y de repente siente un como hueco en el estómago? Y baja y lo oyen todos ahí, hay ratones en el cuarto, no, es usted. Y se oye el refrigerador, ¿no es cierto? Y buscamos alguna cosa. Todos buscamos, por ejemplo, comida, la mayoría buscamos conocimiento, algunos buscan novio o novia, algunos buscan amigos, algunos buscan descanso. Usted se fue de descanso estos días y volvió más cansado que como se fue, ¿cierto o no es cierto? Y ahora pues sigue buscando descanso, pero ahora que en su casa. Buscamos descanso, hay quienes buscan trabajo, incluso hay quienes buscan la muerte. Es algo triste, pero una familia de nuestra iglesia, los hermanos Panchito, experimentaron un vecino frente a su casa, se suicidó delante de ellos. Lo vieron ellos. Era amigo de ellos. Se tiró de la azotea y falleció. O sea, hay gente que busca incluso eso, incluso la muerte. La mayoría de las cosas, ahora bien, la mayoría de las cosas muy valiosas están escondidas. ¿Ha notado usted eso? Hay que buscarlas. Los diamantes, hay que buscarlos. No se dan en los árboles. Como dicen los papás, ¿verdad? ¿Qué crees que el dinero se da en los árboles? ¿Qué es que el dinero lo barro con la escoba? ¿Sí le dijeron eso a usted alguna vez? Son frases célebres. Están en la Biblia de los papás. Los diamantes deben sacarse, los rubíes, las esmeraldas, las geodas. Geodas es una piedra horrible, por fuera se ve muy fea, pero la parte si adentro hay cuarzo. El cuarzo debe descubrirse. Deben ser descubiertos estos valores, estos tesoros en el interior de la tierra. Los metales preciosos en las minas, las perlas, en las ostras que viven en el fondo del mar. O sea que hay cosas muy valiosas que deben buscarse. Y Jesucristo nuestro Señor enseñó que el tesoro más grande de todos es su reino. Él usó esta idea, este asunto de los tesoros, este asunto de las perlas, para hablarnos de su reino y para decirnos que debemos buscarlo. Él dijo allá en Mateo 13, 45 al 46, lo leen conmigo por favor. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
Mateo 13, 45, 46, pero también dice en ese mismo contexto otra parábola donde habla de un tesoro escondido que un hombre encuentra y lo vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y hacerse del tesoro. En los dos casos hubo que deshacerse de todo para tener eso. ¿De qué nos habla? De que su reino es aquello que todo ser humano busca, aun cuando no lo sabe. Todo ser humano lo que busca es el reino de los cielos. Todos, un ateo, un inconverso, un contradictor de la fe cristiana, lo que busca es el reino de los cielos. Él no sabe eso. Si le preguntas qué buscas, va a decir, no sé, busco poder, busco dinero, busco placer, algo. Lo que busca es plenitud de vida, lo que busca es estar satisfecho en la vida. Y lo que está buscando es el reino de los cielos, aunque no sabe que eso es lo que está buscando. Pero todo ser humano busca eso. De hecho, esa necesidad no la puso Dios. Es como si Dios hubiera hecho un rompecabezas de nosotros y le faltó una pieza. Y esa pieza está vacía, ese hueco está vacío. Y la única pieza que puede llenar el rompecabezas completo es el reino de los cielos, Cristo, es decir, su reinado sobre mi vida, porque el reino de los cielos es Cristo reinando en mi vida, yo siendo su discípulo. Y eso es lo que todo ser humano busca, aunque algunos no lo saben. Su reino es la culminación de una búsqueda entonces. Su reino es algo por lo que vale la pena dejar cualquier otro valor. Y su reino es aquello que todos debemos buscar. Porque, insisto, aquí el asunto es la búsqueda. Toda la Biblia y especialmente los evangelios nos hablan del cristianismo como una búsqueda. Como leímos en el texto principal, el Señor Jesucristo nos confronta con una pregunta: ¿qué buscan? Luego entonces su reino tiene que ver con una búsqueda. Estudiamos el pasaje ahora completo. Leímos solamente 2 versículos, pero ahora leamos el pasaje completo donde se encuentran esos 2 versículos. Lo lean conmigo, por favor. Juan, recuerden, uno de los participantes de esta historia es el que escribió el evangelio donde se cuenta esta historia. No pierda de vista eso. Juan 1, 35 al 42, leamos, dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. No perdamos de vista una cosa, déjenme les anticipo una verdad. Este es el evangelio de Juan, por eso Juan en su evangelio no menciona su nombre regularmente. Habla de sí mismo como el discípulo que amaba a Jesús, aunque eso posiblemente lo puso un escribano. Resulta que Juan es un anciano, es un hombre viejo, tal vez tiene más de 100 años o por lo menos 99. Es el único testigo ocular de la encarnación que queda vivo. No hay ningún otro ser humano en la tierra vivo que haya visto a Jesús, tocado a Jesús, abrazado a Jesús. Todos los apóstoles murieron, todos los discípulos que tuvo que no eran apóstoles también, solo queda Juan. Y una comisión de iglesias de Asia Menor van a buscar a Juan a donde estaba. Era un anciano que lo cargaban entre varios jóvenes en una silla que habían hecho para eso, y le dicen: Juan, queremos que antes de que Dios lo llame a su presencia, usted escriba un evangelio. Y él dijo: ahí tienen a Marcos, ahí tienen a Mateo, a Lucas, ¿para qué quieren otro? Soy un viejo, no puedo escribir. Juan, queremos su testimonio, por favor permítanlo. Y durante meses, muchos meses, lo tuvieron sentado y le preguntaban cosas, y a un escribano, se cree que también se llamaba Juan, el anciano Juan, se encontraron unas tumbas en la arqueología, una dice Juan el discípulo amado y la otra dice el anciano Juan, y se cree que ese anciano Juan era amigo de Juan, era más joven, era una persona que había crecido en la cultura grecorromana, era muy culto, y que él es el que escribe el evangelio de Juan. Y Juan está sentado y le preguntan, a veces dormía, estaba contando cosas, igual que le pasa a usted cuando está contando cosas. Bueno, a algunos sí nos pasa y uno se queda dormido. Ya los hijos así como irrespetuosos, y déjalo dormir. ¿Sí? Y lo despierta usted y sigue hablando de lo mismo, porque hasta eso listos sí somos y empezamos donde nos quedamos. Y así le pasaba posiblemente a Juan, y él está contando esta historia. Por eso de repente dice, ellos le dijeron Rabí, y luego pone entre paréntesis que traducido es maestro. Juan no tenía que decir eso, Juan no tenía que traducirle nada, está hablando con gente que se entiende. Eso lo puso el escribano porque sabe que está escribiendo el evangelio para muchas culturas. No está pensando en nosotros porque no tiene la conciencia de eso, pero sí, en ese momento el cristianismo está formado por personas de diferentes culturas y tiene que traducirse. Muy bien, este testimonio de Juan es importantísimo para hablarnos de esa búsqueda de Jesús, de ese discipulado, de ese crecimiento, de ese desarrollo de la fe. Primera enseñanza entonces, esta búsqueda que he llamado extravagante, se trata de una búsqueda que nos da identidad. El Señor, ¿cree usted que no sabía qué buscaban?
Dice, ¿qué buscan? El Señor de seguro sabía lo que aquellos discípulos de Juan el Bautista buscaban. Si son discípulos de Juan el Bautista, son discípulos de un profeta. Y si son discípulos de un profeta, andan buscando sabiduría, conocimiento, el reino de Dios. Además son discípulos de los fariseos antes que de Juan. Como la mayoría de los discípulos que recién se convirtieron a Jesús, todos eran discípulos de los fariseos, incluyendo a Pedro. Así que son gente que espera al Mesías. Así que Jesús sabe lo que buscan. Era fácil saberlo, no necesitaba usar sus poderes de Dios para saber. Era maestro y Juan lo había señalado como el Cordero de Dios. Versículos anteriores a esto que leímos nos cuenta que Juan el Bautista le dijo a estos dos, este es el Cordero de Dios, cuando vio a Jesucristo. Así es que es natural que los alumnos del profeta buscaran aprender ahora de quien su maestro había dicho que no era ni digno de abrochar sus zapatos. Está claro qué buscan. Yo ya lo entendí qué buscan. Usted también. Así que la pregunta, ¿qué buscan?, está más enfocada en ellos mismos que en el Señor. Es decir, el Señor quería darle su primera lección de discipulado. Como si les dijera, ¿quiénes son ustedes? ¿De qué la giran? ¿A qué le tiran cuando sueñan? Hebreos. Está cuestionándoles su identidad. Como si les dijera eso, ¿quiénes son ustedes? Ahora esta pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Podría intercambiarse por otras preguntas como estas. ¿A qué aspiran? ¿Qué desean de la vida? ¿Por qué trabajan? ¿Qué les quita el sueño? ¿Por qué estarían dispuestos a vivir? ¿Por qué estarían dispuestos a morir? Está preguntando cosas muy fundamentales de su vida que tienen que ver con su identidad. Podemos decir que nuestra identidad depende de lo que buscamos. Lo que usted y yo buscamos, esa es nuestra identidad. Mire, aún en las cosas cotidianas podemos comprobar eso. Si le preguntamos a un futbolista, ¿qué es lo que tú buscas en el juego? Y nos dice meter goles, punto, es delantero. Si nos dice evitar goles, punto, es portero. ¿Está de acuerdo conmigo? Según lo que busca, es su identidad. Todo ser humano se define por aquello que busca. En los asuntos de la existencia también nos definimos por nuestras búsquedas. Algunos se definen como un animal racional. En la escuela nos dijeron que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Todo ser vivo, plantas, animales y seres humanos, nace, crece, se reproduce y muere. Eso nos dijeron. Así que alguien que solo aspira a crecer, reproducirse y morir, pues está en el mismo nivel que una mosca, que un mosquito, ¿no? El mismo nivel. Bueno, un delfín para que no se sienta tan feo. Está claro, lo que buscamos nos da identidad. Así que en las cosas religiosas o cosas espirituales, cosas que tienen que ver con Dios, también podemos identificarnos por nuestras búsquedas. He aquí algunos ejemplos. Déjeme, le doy una sarta de ejemplos que es claro que eso nos define. Por ejemplo, si alguien busca negar a Dios, pues es un necio. ¿Se acuerdan que les he dicho que no lo hagan, por favor? Pero sí emociónense de la posibilidad de hacerlo. Que si un maestro nuestro en la escuela está vociferando contra la Biblia y diciendo que los cristianos que son unos insolentes, que son brutos, que no sé qué le puedo decir. Profe, fíjese que mi Biblia habla de usted. ¿Dónde, Jiménez? ¿Dónde, Urquidi? Usted le puede decir, aquí donde dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí está usted, profe, clarito está usted. Si alguien busca negar, no lo haga, por favor no lo haga. Si un maestro viene a reclamarme aquí, yo le voy a decir, yo le dije que no lo hiciera. Y le voy a decir, pero su alumno tiene toda la razón de todas maneras. Si alguien busca negar a Dios, es un necio. Si alguien busca un Dios a su manera, como en la canción esa, es un iluso. Si alguien busca calmar su conciencia creyendo algo porque le dijeron que todo el mundo debe creer algo, es un religioso. Si alguien busca presumir su espiritualidad, es un santurrón. Si alguien busca dejar de sufrir, es un ignorante y además le están quitando su dinero en la iglesia, esa mentirosa. Si alguien busca tener reglas de comportamiento para salvarse por sus obras, es un legalista. Si alguien busca salvarse por el conocimiento, es un filósofo fracasado. Si alguien busca una fe, una iglesia para tener amigos, novio, novia, es un oportunista. Si alguien busca seguir la religión de sus padres para no ofenderlos, es un conformista. Si alguien inventa un falso evangelio, una unción, un ritual o cualquier idea o práctica religiosa que no está en la Biblia para buscar adeptos, es un falso profeta. Sale en la tele, en un canal, que luego les digo cuál. Si alguien busca defender su religión y atacar a otras personas, es un fanático. Si alguien busca tener vida plena relacionándose con Dios, es un discípulo de Jesucristo, punto.
Si alguien busca tener vida plena relacionándose con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, que es el único camino al Padre, es un discípulo de Jesucristo. Es alguien que encontró el reino. Es alguien que ha vivido una búsqueda extravagante y ha encontrado una experiencia extravagante, maravillosa. Así que, hermanos míos, busquemos al Señor y seamos sus discípulos. ¿Qué buscas, hermano? ¿Qué buscamos? Es la pregunta de Jesús. Jesús ahora mismo está aquí entre nosotros diciéndonos a todos, ¿qué buscan? ¿Qué buscan este 2024? ¿Qué buscan cuando vienen al templo, cuando van al trabajo? ¿Qué buscan? Respondamos, buscamos al Señor, busquemos ser sus discípulos. Ahora vamos a otra parte de esta enseñanza. Se trata de una búsqueda que da sentido, no solo da identidad, porque acuérdense, lo que buscamos nos da identidad, dice quién somos, pero también nos da sentido para vivir. De alguna manera los discípulos respondieron bien. Yo siempre digo, porque insisto que este pasaje lo hemos predicado en diferentes momentos y se da en el curso de membresía y en el Venid y Ved también, pero yo siempre digo que los agarró mal parados, y creo que sí, porque ellos lo van buscando a Él, lo van siguiendo a Él, le van a hacer preguntas, pero Él les gana el jalón preguntándoles primero Él a ellos. Les dice, ¿qué buscan? Ellos iban a preguntarle y Él les pregunta, ¿qué buscan? Ellos dicen, ¿dónde moras? Como el joven que va siguiendo, siempre digo eso, ¿no? Siguiendo a una chica y la chica voltea, ¿qué quieres? Y le dice, ¿a qué horas vas por el pan? Tiene 12 años la niña y le dice, ¿estudias o trabajas? Porque no sabe qué preguntar, ¿no? ¿Dónde moras? Dijeron ellos, pero ¿sabe qué? Aunque los haya agarrado mal parados, dijeron bien. Posiblemente habían planeado preguntas más profundas. Posiblemente querían preguntarle, ¿eres el Mesías? Porque Juan dice que ni siquiera es digno de abrocharte los zapatos. ¿Eres el Mesías? ¿Cuál es tu propuesta religiosa? ¿Cuál es tu tesis religiosa? Si se pusieran así muy filósofos, ¿no? ¿Qué opinas de la ocupación romana? Pregunta política, ¿no? ¿Qué opinas de que somos una colonia de Roma? ¿Qué opinas de la ocupación romana? O tal vez le querían preguntar, ¿estás de acuerdo con los fariseos? Porque ellos eran seguidores de los fariseos. O tal vez querían preguntar, ¿cómo podemos ser salvos? O tal vez querían preguntar, ¿qué opinas de la obligación de pagar impuestos? O tal vez querían preguntarle, ¿qué opinas de la cuarta transformación? O algunas otras preguntas. Pero al parecer el Señor les ganó la partida y fue Él quien les preguntó a ellos. Por eso respondieron de improviso con una pregunta. O sea, respondieron con preguntas. Es una forma de quitarse la barra, ¿no? De salir bien librado de algo, de hacer otra pregunta. ¿Dónde dejaste el dinero? ¿Cómo te defiendes? ¿Para qué quieres dinero, no? O sea, te pregunté algo, no para que me preguntes tú ahora a mí. Ellos responden con una pregunta, ¿dónde moras? Pero en el fondo, hermanos míos, en el fondo expresaron la más correcta y profunda búsqueda que un ser humano puede tener. En el fondo estaban diciendo, queremos conocerte, queremos convivir contigo, queremos pasar tiempo a tu lado. Traemos un turista, queremos jugar toda la noche contigo. Porque un turista dura. ¿Alguno ha terminado alguna vez un juego turista? Eso no se acaba nunca, ¿no? Sí, yo nunca he jugado hasta terminar. Siempre pasa algo que alguien dice, ya, el que tenga más lana, ese que gane, ¿no? Como que nunca, hasta se rompen las reglas, ¿no? Empieza uno a vender esto y aquello y no sé qué. Uno hasta vende su café, te vendo mi café de café, del verbo glu glu. O sea, no de café, porque ya se rompen todas las reglas y demás. Querían estar con Él un buen rato, como cuando invitas a alguien a jugar juegos de mesa y sabes que va a durar un titipuchal. Querían un tiempo, ¿sabe qué? Eso era la costumbre de aquella época, esto no es raro. Esto era la costumbre de aquella época. En aquella época ser alumno de alguien no era cuestión de ir a tomar una clase de 50 minutos, una conferencia, una cátedra de 50 minutos. No, señor, en aquella época ser discípulo de alguien era ser un amigo de alguien, ser una persona, algo así como un entenado, se dice entenado, algo así como un hijo adoptivo. Y por eso se usaba de hecho la palabra hijos para referirse a los discípulos, porque se convertían en casi eso. Así que lo que están pidiendo ellos es, queremos ser tus discípulos. Me encanta, qué buena respuesta. Eso es cristianismo. Querer conocerle, querer convivir con Él, querer pasar tiempo a su lado. Eso es cristianismo. No solamente ir a un culto, no solamente escuchar un devocional de 10 minutos cada mañana. Que es bueno ir a un culto y es bueno ir a un devocional, por supuesto que sí, pero discipulado es mucho más que eso. Cuando el Señor llamó a los apóstoles, se nos dice el propósito fundamental de ser cristiano también.
Me refiero cuando llamó a sus apóstoles de entre sus discípulos, porque ya tenía discípulos, pero en un momento dado, a la mitad de su ministerio más o menos, Él nombró a unos apóstoles, ya no solamente sus seguidores, sino apóstoles. Mire el texto que habla de eso, lean conmigo Marcos 3, 13 al 15, ¿cómo dice? Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Si usted ha estado conmigo estudiando este pasaje, sabe lo que voy a decir, pero algunas personas, cuando es la primera vez que enfocamos este pasaje y les pregunto, ¿para qué los llamó el Señor? La mayoría tiene mucho gusto en decir, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, especialmente en el mundo carismático. Esto impacta mucho, aquello de echar fuera demonios, aquello de tener autoridad, ser empoderados y que por tu palabra hacen milagros y no sé qué. Le encanta mucho a algunas personas que tergiversan la Biblia y que no la entienden bien. Y nos gusta decir eso, ¿para qué los llamó? Para eso, para echar fuera demonios, para tener poder, autoridad y para predicar el evangelio. Pero el pasaje dice otra cosa. El pasaje dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, por amor de Dios. Para que estuviesen con Él. Nadie puede predicar, ni tiene autoridad alguna, ni puede Dios hacer milagros por medio de Él si no está con Él primero. Dice, llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y sabe una cosa, si usted lee el contexto de este pasaje y de los otros pasajes de los evangelios en donde se nos narra cómo el Señor instituyó a sus apóstoles, en todos los pasajes se nos cuenta que pasó la noche en vela orando al Padre, porque la decisión que iba a tomar era muy importante. Iba a escoger a 12 personas que iba a dejar en la tierra cuando Él ascendiera a los cielos para llevar a cabo la obra de la predicación, del anuncio del evangelio en todo el mundo, la gran comisión. ¿Y para qué los escogió? Para que estuviesen con Él. Estar con Cristo es el origen de todo. Notemos la orden de las demandas y el llamamiento. Antes de enviarlos a predicar y darles autoridad para sanar y echar fuera demonios, les demandó que estuviesen con Él. De hecho, todo lo demás no hubiera sido posible sin lo primero. Yo gradué del seminario Lomas Verdes dos veces, estuve en 2 periodos, 2 generaciones, y una de ellas, el que predicó el mensaje en el culto de graduación, ahí en la primera iglesia bautista de Mina y Héroes, el hermano Donaldo Sims, mi maestro de evangelismo, de doctrina cristiana, también fue maestro de mi esposa. Era un hermano gringo muy lindo, siempre que me veía junto con mi esposa, se me quedaba viendo y me decían, ¿cómo un hombre tan feo puede tener una esposa tan bonita? Me decían. Él tampoco era muy guapo, que digamos. Le decíamos de broma Pablo Mármol, porque se parecía al Cuchicuchi, el esposo de Betty y amigo de Pedro. Se parecía, era chaparrito. Hubo que ponerle unas tablas allí para que predicara en el púlpito de la primera iglesia bautista. En esa iglesia, un púlpito muy grande. De hecho ya están ahí unas cosas para que se suban. Aquí entre nos yo no necesitaba esas tablas. Pero él sí, tuvo que subirse. Yo creo le pusieron 2 porque había varias etapas. Y predicó, y no puedo olvidar lo que predicó. Comenzó diciendo, estamos por orar por un grupo de muchachos y muchachas que se han preparado en el seminario durante varios años. Y vamos a orar por ellos para enviarlos a la obra del Señor. Enfatizó esa frase. Vamos a orar por ellos porque los hemos capacitado para enviarlos a la obra del Señor. Y luego dice él, hacemos mal. Antes de enviarlos a la obra del Señor, debemos ponerlos en las manos del Señor de la obra. Impactó eso mi vida muchísimo. Impactó mucho mi vida eso. Sé que yo sí debo atender la obra del Señor, pero antes, para lograrlo, para hacerlo bien, necesito estar en íntima comunión con el Señor de la obra. Si no, no sirve de nada. Si no, no soy más que un asalariado que hace cosas. No soy más que un asalariado que da conferencias y que hace cosas porque es su trabajo y le pagan por eso. Pero si soy discípulo del Señor de la obra, entonces aunque no me paguen y aunque no pase nada bueno para mi vida, hago lo que Él quiere que yo haga porque Él está en mí y dirige mi vida y pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Para que estuviesen con Él, dice el texto. Cristianismo es conocer a Cristo, estar con Cristo, caminar con Cristo. Es incorrecto que pretendamos vivir una fe cristiana así como muy superficial, como pues sí, soy cristiano, soy de familia cristiana. No exageres mucho.
Hay papás incluso que se molestan porque sus hijos se consagran mucho, porque sus hijos van mucho a la unión de jóvenes, porque sus hijos quieren trabajar en operación enviados, yendo a las misiones, porque sus hijos quieren servir al Señor. ¿Qué tanto haces en la iglesia, hijo? ¿Por qué te la pasas en la iglesia? Hermano, ¿cómo hace eso? ¿Cómo sabe usted si Dios está llamando a su hijo, a su hija para un ministerio? Y Él le ha dicho a ese joven: quiero que estés conmigo, te he llamado para que estés conmigo. Pero de repente pretendemos vivir un cristianismo así ligero. El día de hoy, la palabra de hoy, el texto que estudiamos hoy nos desafía a algo diferente. Por eso le llamamos a esto la búsqueda más extravagante. Eran las 4 de la tarde. Bueno, dice el texto que era la hora décima. La hora prima son las 6 de la mañana. Si usted va sumando, las décimas son las 4 de la tarde. Hermano mío, ¿a usted le importaba saber qué horas eran cuando Andrés y Juan se encontraron con Jesús por primera vez? ¿A usted le importaba eso? ¿Alguna vez se lo había preguntado? ¿Qué horas serían? ¿Se lo había preguntado? ¿Usted alguna vez dijo: si a mí no me dicen qué horas eran cuando pasó eso, no le vuelvo a leer el Evangelio de Juan? Es más, usted ni se había dado cuenta que decía una hora, hasta que ahorita que lo dije. ¿Le importaba a usted saber qué horas eran, hermano? ¿Le sigue importando? No, si no le importaba, tampoco le sigue importando, ¿verdad? ¿Por qué nos dice Juan que eran las 4 de la tarde? Me parece que hay dos razones. Me parece que una es la de Juan el escribano, que nos quiere decir eso, lo oyó de Juan y seguramente lo puso como para que sepamos que era una hora apropiada para ir a casa y ya pronto se van a dormir, porque en aquella época usted ha de entender que no eran como nosotros, que nos vemos acostando a las 2 de la mañana porque hay luz, porque hay televisión, porque hay Netflix, porque hay internet, y algunos se duermen hasta que la televisión hace o hasta que se toque el himno nacional, porque hay canales que no hacen nunca, ¿verdad?, sino que siguen y siguen. Pero en la época que no hay luz, y eso como en los ranchos aquí en México también, en lugares donde no hay luz, a las 7 ya está la gente como las gallinas metida en su casa y a punto de dormir, ¿no es cierto? ¿Cuántos son así de rancho? ¿Alguna vez han vivido así? Uno se acuesta temprano. Así es que 4 de la tarde, faltan unas 2 horas para que baje el alba, y para que en aquella tierra así era, y para que se recojan en la casa y quieren estar con Él, y ya no nos podemos ir, es de noche, y ahora sí lo tenemos para nosotros mismos. Tal vez esa era la razón por la que Juan el escribano nos escribe y nos aclara eso. Pero yo creo que Juan el apóstol, Juan el discípulo amado, que está ahí como viejito contando historias y durmiéndose de vez en cuando, y luego vuelve a contar otro episodio, yo creo que Juan lo está diciendo por otra razón. Es un detalle. Es un detalle. Y eran las 4 de la tarde. ¿Qué está diciendo Juan? Que aquel encuentro cambió su vida por completo. Y él recordaba, aún siendo anciano, cada detalle de la mejor aventura de su vida. Por eso aparece ese dato aquí. Porque Juan, el discípulo amado, está contando la historia. Nos preguntó: ¿qué buscan? Y le dijimos: ¿dónde moras, maestro? Y eran las 4 de la tarde, lo tengo en mi corazón metido. Sé exactamente todo lo de esa aventura. Tal vez contó incluso más cosas, no sé. Por eso el escribano pone al final del Evangelio, y hizo muchas más cosas Jesús, pero no cabría ni en todos los libros. Tal vez dejó muchos datos que no pudo meter en su libro. De tantas cosas que contó Juan, ya no las pudo meter todas. Y tenía un propósito especial de anunciar el Evangelio de una manera determinada, y ya no cupo todo lo demás porque hubieran sido muchos libros. Pero dejó este detalle y el Espíritu Santo lo permitió que lo dejara para que recordáramos que aquello que sucedió fue lo más importante de la vida, igual que con usted y conmigo. Igual usted y yo deberíamos, este encuentro con Jesús, buscar a Jesús y encontrarnos con Él como el evento más importante de nuestra vida. Y si alguno dice: no, es que yo nací cristiano casi, debería buscar a Jesús extravagantemente y experimentarlo ahora mismo. Sí, hermano mío, se trata de una búsqueda que da sentido. Hemos dicho que es una búsqueda que da identidad, define quién somos, y es una búsqueda que da sentido a nuestra vida. Aquello dio sentido a la vida de Juan, el discípulo amado. Incluso fue transformado. Era el hijo del trueno, él y su hermano Jacobo, los hijos del trueno.
Aquella vez se caracterizan en eso de los hijos del trueno por aguerridos, como cuando fueron a predicar una región de Samaria, no se convirtió nadie y se les ocurrió una maravillosa idea. Señor, te proponemos esta estrategia. ¿Qué te parece si oramos para que descienda fuego del cielo y se petateen todos? Más les faltó decir, ¿verdad? El Señor les dijo estos y les llamó hijos del trueno. O como aquella vez que ellos le dijeron, otro evangelio dice que fue su mamita la que fue, Señor, cuando vengas en tu reino, que uno de nosotros esté a la derecha y otro a tu izquierda. Y todos se enojaron por egoístas. Pero también les dijo, no saben lo que piden. No está en mí darlo eso está en las manos de mi Padre. Pero no saben lo que piden. ¿Pueden acaso beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizado con el bautismo que yo seré bautizado? Y está hablando de su muerte. ¿Y sabe qué dijeron Juan y Jacobo? Podemos. Y por cierto, sí pudieron, murieron como mártires los dos. Aguerridos. Incluso dispuestos a orar para que fuego descendiera y matara a personas. Pero resulta que Juan en sus cartas y en su evangelio es el apóstol del amor, por favor. Usted lee sus cartas y se le pegan los dedos pegados a las páginas de tanta miel que destilan. Usted no puede leer el evangelio de Juan sin chuparse los dedos. Agarra un cachito del evangelio, lo echa el café y se azucara todo. Estoy exagerando, por supuesto, no haga eso. Porque se convierte en el apóstol del amor, porque su vida fue puesta de cabeza. El Señor puso su vida patas para arriba, le cambió por completo, le dio sentido para vivir y para ser otro. Buscar al Señor, la búsqueda del Señor es una búsqueda que nos da identidad, también nos da sentido. Y por último, la palabra que está usando, se trata de la búsqueda más extravagante. Mire, usted y yo podemos tener búsquedas honorables. Usted y yo buscamos, esta mañana no se levantó usted y andaba buscando sus lentes. ¿Cuántos perdieron los lentes esta mañana? ¿No los hallaba usted? Y los traía puestos, ¿tampoco no? Los traía puestos. Pues aquí están. O el reloj, andaba buscándolo y lo traía puesto, lo que sea. Buscamos cosas. Por eso las mamás tienen en su Biblia de la mamá, tienen una frase célebre que es esta: si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Se acuerdan? Esa frase es de mamá absolutamente. Porque sí, uno busca cosas. Ahora en la Navidad, lo he contado en los otros cultos, también en la Navidad, cuando estamos poniendo el arbolito, yo tengo 2 adornos navideños favoritos y los busco porque quiero ponerlos en un lugar muy visible. Uno de ellos es un monaguillo, que soy yo. Porque yo fui monaguillo antes de ser cristiano, fui monaguillo. ¿Sabe qué es un monaguillo? Un acólito. Mi esposa, un día llegué yo y tenía una revista abierta, ella estaba haciendo adornos navideños de la revista, sacó ahí de la revista pues ovejitas y pastorcitos y cosas así, con fieltro, se dice, fieltro, y estaba haciendo uno y me dice, mira, estoy haciendo un angelito, y era un monaguillo, porque mi esposa nunca fue a una iglesia católica, no fue católica, muy chiquita era ella cuando mi suegra se convierte, y le digo, mi vida, ese no es un angelito, es un monaguillo, ¿qué es eso? Y me gusta mucho, es uno de mis adornos favoritos. Ahí lo pongo en el arbolito porque soy yo. Si alguien dice que es un monaguillo ese pastor que hace un monaguillo en una... Soy yo, hermano, por favor, respete. Y el otro adorno que me gusta mucho del arbolito es uno que se lo voy a escribir. Es esférico, o sea, es una esfera, es amarillo y tiene un logo ahí con un águila y una palabra que tiene que ver con el continente en que vivimos. ¿Ya supieron de qué se trata? Ay, disculpen, rayados. El 3-0, ay, disculpen. Chivas y Pumas y si usted me sale con que el árbitro nos ayudó, yo junté las ofrendas para dárselas al árbitro. Digo, por si alguien se molesta, no se preocupen, no me molesta. Buscar cosas, buscar sus juguetes favoritos, buscar algo en el internet que quiere saber, es una buena búsqueda. Hay otras búsquedas buenas y honorables, buscar estabilidad económica, buscar sanidad matrimonial y familiar, buscar seguridad laboral, buscar salud física, buscar preparación para nuestros hijos. Son búsquedas honorables, son correctas, hay que buscar eso. Pero solo hay una búsqueda fundamental, básica, inevitable, que por cierto puede dar sentido a todas las demás búsquedas. Busquemos a Dios. Busquemos conocerle a través de Jesucristo. Busquémosle para ser salvos y tener una vida plena. Busquémosle para ser discípulos de verdad, no solo creyentes, no solo asistentes, no solo gente que sigue con la tradición de sus padres, sino discípulos de verdad. La búsqueda que nos da identidad, la búsqueda que nos da sentido para vivir y la búsqueda más extravagante. Déjeme explicar eso último con el desafío final. Desafío a buscar al Señor. Este año, ¿qué vamos a hacer este año?
Lo que dice el hombre de la introducción que leímos ahora, si eso es cierto, si estamos en un año difícil, un año en donde se exacerba la depravación, ¿qué hacemos? Lo que debemos hacer desde siempre, lo que Jesús nos dejó hacer desde siempre y que tal vez no lo hemos hecho del todo: ser discípulos y hacer discípulos. La gran comisión se llama la gran comisión. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos, su palabra de despedida y de encargo, le llamamos a eso la gran comisión. Y la gran comisión dice hacer discípulos. El verbo principal de esa serie de oraciones gramaticales es hacer discípulos. Las otras palabras como que se traducen ir, que se traducen bautizando y enseñando, son verbos secundarios, verbos subordinados. El verbo principal es el que está en presente, es hacer discípulos, es una sola palabra, hacer discípulos. Las otras, yendo a hacer discípulos enseñando, hacer discípulos bautizando. Pero el verbo principal es hacer discípulos. Y lo sabemos, le llamamos a eso la gran comisión, la gran tarea. Eso vamos a hacer este año. Por eso busquémosle para ser discípulos. Lo que buscamos nos da identidad y nos da sentido para vivir. Y si lo que buscamos es el Señor Jesucristo, entonces se trata de la búsqueda más extravagante. Déjeme le explico. La palabra extravagante significa precisamente lo contrario a esa frase popular acá en México, que es la frase pan con lo mismo. ¿Sí usamos esa frase o la ha oído usted por lo menos? Pan con lo mismo. ¿Qué significa pan con lo mismo? Pues pan con lo mismo, ¿no? Significa lo aburrido de la vida. Significa de lo que hablaba el Eclesiastés, el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todos los ríos llegan al mar, pero el mar no se llena jamás, sino que vuelve a salir agua por otro lado y vuelve el río. Así es la vida, todo siempre igual. Cosas van, cosas vienen, lo mismo. Ahí está el rico, teniendo su dinero, se muere y siempre pasa lo mismo. Se la gasta su dinero a alguien que ni siquiera trabajó por eso. Y vuelve a pasar. De eso habla. De hecho, el libro de Eclesiastés es un libro como nihilista. Un libro lleno de pesimismo, como que la vida no vale nada. Ni aquí ni en León, Guanajuato. Hay canciones nihilistas el día de hoy y hubo pensamientos y novelas y libros de ese tipo pesimistas que hablan de que la vida no sirve para nada. Y parece que el Eclesiastés tuviera ese mismo pensamiento, pero no es verdad. Al final nos dice el Eclesiastés: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y de qué habla eso de teme a Dios y guarda sus mandamientos? De discipulado, de buscar a Dios, de conocer a Dios, de caminar con Él. Otra vez, aún en el Antiguo Testamento, con un lenguaje diferente, pero la misma idea, la misma enseñanza, la búsqueda extravagante de buscar a Dios. La palabra extravagante significa eso. Se trata de algo diferente, sumamente peculiar, contrastante, extraordinario. Se relaciona perfectamente con la experiencia de ser discípulo y no ser solamente creyente. Ser discípulo de verdad y no solamente un religioso por tradición. El desafío es sencillo: ser discípulo y no solamente aparentar serlo. ¿Se acuerdan ustedes, los que son viejos acá, de alguna ocasión un hermano a la hora de los bautismos le pregunté: ¿ha creído en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Tal vez algunos de ustedes no se dieron ni cuenta de eso, pero este hermano respondió: sí, desde siempre, siempre. Yo dije: no, así no es. ¿Cómo que desde siempre? O sea, ¿nació cristiano o qué? Y yo me alejé del micrófono y le dije en el oído: hermano, no, dígame usted, ¿aceptó a Cristo en algún momento de su vida? Porque usted no nació cristiano. Y ahí rápidamente le dije. Dijo: no, sí, pastor, sí, hace 4 años. Entonces no me salga con que desde siempre. Hay gente que hace eso, le predicas el evangelio: sí, no, claro, pastor, no, yo siempre he estado con Dios. No es cierto. La Biblia dice que eso no es cierto. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos a una se descarriaron como ovejas. Eso dice la Biblia. ¿Qué quiere que yo diga? ¿Que está equivocada? Todos necesitamos un momento crucial en nuestra vida en el que volteamos a Dios, regresamos a Dios. Si hablamos de que siempre hemos sido cristianos porque nuestros padres son cristianos, entonces tenemos una idea equivocada de cristianismo. Creemos que el cristianismo es una tradición de la familia, que es una cuestión del apellido. Y no es así. Somos cristianos porque personalmente, no importa qué apellido tenemos, ni importa si nuestros padres eran muy creyentes o no eran muy creyentes, uno personalmente toma una decisión diametral, extravagante de buscar al Señor y entregarle su vida. No hay cristianismo sin eso. Déjeme explicarlo de esta manera, con una historia que
Algunos de ustedes ya conocen porque le he contado por lo menos en 2 ocasiones aquí en nuestra iglesia. Es una historia curiosa que me ayuda a ilustrar esto perfectamente. Un camionero de 33 años, chofer de camiones, llamado Larry Walters, sintió que el aburrimiento de la vida lo había colmado. Estaba aburrido. ¿Qué hago? Manejo un camión, voy, llevo cosas y luego me regreso con otras. Para otra semana vuelvo a ir. Y eso no es malo, es un trabajo cualquiera, pero no tenía otra cosa por la cual vivir. Y el 2 de julio de 1982 amarró a una silla de jardín, 42 globos llenos de helio y se elevó desde la ciudad de San Pedro, California, hasta más de 15,000 pies. Llevaba consigo una escopeta de perdigones para reventar los globos en caso de que se elevara demasiado. Él mismo se sorprendió al superar 5,000 metros de altura, 5 kilómetros de altura. Usted dice, no, pastor, eso no puede haber pasado. Se lo voy a presentar ahorita, hay un video de eso. Pues si me está creyendo acá que estoy echando charras, ahorita le voy a presentar el video para que no me ande juzgando de mentiroso. 5,000 metros de altura. Algunos pilotos que sobrevolaban la región se sorprendieron, iban en sus avionetas y dieron aviso a las autoridades aeronáuticas, y esto fue lo que dijeron: hay un tipo flotando en el aire en una silla de jardín. Nadie creía eso, está loco, al rato va a salir con que son ovnis. Finalmente, después de hablar por radio con su novia, chéquese ahorita que le ponga el video, a la novia desesperada lo que le grita, se lo puede imaginar usted. Habló por radio con su novia porque los camioneros traen radio regularmente, ella tenía la contraparte y se hablaron. Y la novia le urgía descender. Larry, cabezón, bájate de ahí. Larry finalmente tuvo el sentido común para comenzar a explotar los globos y 45 minutos después de quién sé cuántas horas de volar, aterrizó en Long Beach, California. Su extravagante hazaña le permitió conseguir un contrato para aparecer en un anuncio de relojes Timex y una invitación a un popular show de televisión. Después de eso abandonó su trabajo y se dedicó a dar conferencias de motivación. Ante la pregunta, ¿por qué lo hiciste?, él decía: la gente me pregunta si intentaba matarme. Yo les digo que no, solo que tenía que hacer algo. No podía simplemente quedarme callado, quedarme sentado. Cabe decir que había deseado ser piloto cuando era joven, pero por unos problemas en sus ojos no le permitieron eso, no pasó el examen. Con su extravagancia influyó a otros que le imitaron e inspiró una película. ¿Qué tiene que ser esta historia? Tiene una enseñanza. No se siente, por favor. No infle globos y se eleve, no, por amor de Dios, no. Pero, porque aquí le disparan, aquí la policía, allá es otra cosa. Pero hay algo que sí nos enseña. Pero veamos el video para que no piense usted que yo estoy echando charras. Adelante con el video, por favor. Larry Walters had always dreamed of flying a balloon to a faraway place. So with help from a friend who taped these scenes, he rigged 42 weather balloons to a lawn chair and filled them with helium. Walters hoped to fly across the mountains to the Mojave Desert, staying in touch with a CB radio. Suddenly a cable broke and up he went with one emotion. Fulfillment. I was on my way. The first casualty, his glasses. They slipped overboard, leading to this radio transmission with his girlfriend. Ron, cut him down. You gotta come down if you can't see. Cut him down. I've got my other glasses. I can see perfectly. Don't worry. You copy, over. I copy. Are you sure you're okay? There's planes up there. We can hear them. Are you okay? I'm okay. I'm going through a thin fog layer. Over. My altitude's 1,500 feet. See marine line right now. So you can see marine land. So you're heading toward... Oh, my God. You're going towards the ocean already. Yeah. Hey, everybody down here says to cut it and get down now. Cut your balloons and come down now. Everyone wants you down now. The balloon reached 16,000 feet, spotted by two astonished airline pilots. But the craft wasn't moving, so after nearly 2 hours, Walters shot out some balloons with a BB gun and came down fast over Long Beach, the only time he was frightened. ¿Oyeron a la novia? No se entiende muy bien lo que dice, pero se entiende la palabra now, o sea, ahora mismo. Mugre, Larry, bájate, pero ya. ¿Se sintió identificada usted, hermana? Yo digo que algunos de nosotros deberíamos pensar así: debemos hacer algo, no podemos quedarnos sentados. Nuestro mundo se cae, dicen los científicos, los eruditos, que
que nuestro mundo se cae. Usted y yo lo sabíamos. No necesitábamos haber leído el libro ese del personaje del que se leyó sus declaraciones. No necesitábamos, usted y yo lo sabemos. La Biblia lo dice por todas partes. La Biblia dice que hay depravación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que los hombres se envanecieron en sus necios razonamientos, adorando a las criaturas en vez de adorar al Creador, y luego que se encendieron en su lascivia, unos con otros, hombres con hombres. Habla de la perversión, del homosexualismo, y habla de la depravación, y dice que incluso llegaron a tal grado de maldad que no solamente lo hacen, sino que se complacen con los que lo hacen, es decir, lo declaran correcto, lo declaran que está bien. Eso está pasando en nosotros. No tenemos que leer a ese autor, eso está en la Biblia. ¿Qué hacemos al respecto de eso? ¿Qué hacemos? No nos podemos quedar sentados. Algunos de ustedes, jóvenes preciosos, sé que todos adultos también, pero especialmente jóvenes, cuando estamos jóvenes queremos ser diferentes, queremos ser especiales, por eso somos competitivos y queremos ganar en algo, queremos ser campeones en algo, porque nos gusta esa idea, ¿no?, de ser especiales, de ser incluso diferentes, queremos ser diferentes. El día de hoy hay varios caminos, hermano joven, para que te volteen a ver, para hacer algo peculiar. Por ejemplo, hasta un peinado así tipo mohicano. Ponte unos piercings por todas partes. Y así que parezcas toro de trabajo, ¿no?, con una arete aquí. O que te pongas tatuajes y esas cosas. Pero ¿sabes qué? Eso tampoco ya es muy original, porque como ya muchos lo hacen, más bien te estás uniformando con otros. ¿Quieres algo de veras extraño? ¿Quieres algo de veras especial? ¿Quieres algo de veras que no muchos hacen? Les propongo entonces lo más extravagante que hay en el mundo. Lo más extravagante que un ser humano puede ser, ¿sabes qué es? Ser seguidor de Jesús, ser cristiano. Y te lo digo en serio porque la misma Biblia dice que el cristianismo, igual que el pueblo de Dios, siempre será un remanente. Sí, es triste, pero la Biblia lo dice, que no todos creerán, que habrá un remanente, que habrá algunos que creerán. Y así ha sido siempre en la historia de la humanidad. El cristianismo siempre ha sido minoría en donde quiera que está, y por eso es perseguido. Porque las enseñanzas de Cristo, como decía también en la introducción, siempre han pegado en el rostro y en el corazón de los seres humanos. Las enseñanzas de Cristo nuestro Señor siempre ha sido un desafío. Si no, míralo, es el Hijo de Dios, viene a la tierra, resucita muertos, camina sobre el agua, sana leprosos y ciegos y es crucificado. Dime tú, ¿qué es eso? Debieron crucificar a los narcotraficantes, a los políticos rateros, a los que se dicen religiosos y engañan a la gente. Esos debieran morir crucificados, pero murió crucificado el más santo de los seres humanos. ¿Por qué? Porque sus ideas siempre son un golpe al rostro del error humano, al rostro de la mayoría. Por eso, ¿quieres ser muy original? Te propongo lo más extravagante que puede haber en un ser humano. Sé seguidor de Jesucristo. Seamos seguidores de Jesucristo. Seamos discípulos de verdad. Esta es la enseñanza. Sé que es un texto que hemos estudiado muchas veces. Insisto, se da en membresía, se da en Venid y Ved también. Yo lo he predicado antes. Cuando Misión Jesucristo fue parte de uno de los sermones, porque en Misión Jesucristo estudiamos todo lo que tiene que ver con Jesús. Pero hoy convenía que lo estudiáramos otra vez. Ahora, entendiendo desde este punto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante todo lo que está pasando? Hacer discípulos y ser discípulos nosotros también. Por eso les quiero decir lo que diremos el día de hoy, de manera diferente que en los cultos del año pasado. Ahora, al final del culto, diremos una contracción, una forma breve de Efesios 4:13 que dice: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque ustedes y yo, todo este 2024, vamos a venir a la iglesia hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo pueden decir conmigo? Cantaremos al Señor en nuestros cultos hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos relacionaremos con otras personas y seremos buenos cristianos con ellos hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Iremos a nuestro trabajo y haremos nuestra tarea de papás, de hijos, de esposo, de esposa, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque eso es ser discípulos, hermanos míos, caminar con Él, andar con Él. Y cuando alguien nos pregunte, ¿qué buscas? Digámosle, busco ser discípulo de Jesús, caminar con Él. Y si el Señor Jesucristo cada mañana nos pregunta otra vez, ¿qué buscas? Digámosle, ¿dónde moras, Señor?
¿Dónde estás, Señor? Porque quiero estar contigo todo este día. Quiero caminar contigo todo este día. No quiero apartarme de ti todo este día. Tendré que hacer mucho trabajo. Voy a hablar con personas, voy a ir a una junta, voy a vender en el mercado, voy a lo que tengas que hacer. Voy a hacer esto, voy a arreglar carros, voy a hacer casas, lo que sea. Pero en todo eso que quiero hacer, que tengo que hacer hoy, Señor, quiero que estés conmigo porque voy a andar contigo todo el día. Discípulos de Jesús, en serio. Les propongo entonces lo más extravagante que un ser humano puede hacer. Sigamos a Cristo, seamos discípulos. Insisto, puede hacer otras cosas extravagantes como cortarte el pelo de una manera determinada, lo que sea. O como amarrarte a una silla de jardín y ponerle globos y subirte. No te lo garantizo. Porque los perdigones no van a ser con los globos, van a ser contra ti, mano. Van a decir, un marciano, un alien. Pero si quieres algo extraño, pero maravilloso, sigue a Jesucristo. Seamos discípulos de Jesús hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría como iglesia, como familias y como individuos para enfrentar lo que pasa en el mundo, haciendo lo que tú nos dejaste desde el principio hacer. Discípulos, serlo y hacerlos. La búsqueda más extravagante, la experiencia más extravagante, más extraordinaria, más distinta, peculiar, caminar contigo. Sí, Señor. Danos el poder, la sabiduría de hacerlo así. Sigan orando, mis hermanos. Y tengo una pregunta. Tal vez algunos de los que estamos aquí queremos decirle al Señor: Señor, reconozco que he sido creyente, reconozco que he sido religioso, he sido asistente en la iglesia, simpatizante, tal vez o algo más, pero sé que ahora debo ser discípulo tuyo. Discípulo en el sentido real, caminar contigo, como aquellos discípulos, como aquel Juan que hasta recordaba la hora exacta. Así quiero yo, Señor, caminar contigo todos los días, hacer lo que tengo que hacer, mi trabajo, mi quehacer diario, pero en medio de todo eso tú en mi vida, yo caminar contigo. Quiero ser discípulo, Señor. Si esa es tu decisión, hermano mío, por favor, ahí en tu lugar levanta tu mano y déjame orar por ti. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios le bendiga, hermana, Dios les bendiga, hermanos y hermanas, Dios les bendiga, les felicito de todo corazón, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hay esperanza para nuestra iglesia. Si vamos a ser discípulos ustedes y yo, vamos a salir adelante, vamos a hacer la misión que el Señor nos dio. Señor Santo, aquí estamos delante de ti, usa nuestras vidas, por favor. Discípulos tuyos, nada menos, Señor. No solo creyentes, no solo simpatizantes, no solo hijos de cristianos, no solo asistentes sistemáticos o esporádicos, no solo religiosos, no solo compañeros en el departamento, en la unión, amigos, novios, novias, no solo eso, Señor, no, discípulos tuyos. Aquí estamos, Dios, bendice a mis hermanos y hermanas que toman esta decisión junto conmigo y haz que así sea, Señor, entre nosotros. Te lo suplicamos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.